les bendiga, es un gusto como siempre poder hablar a través de estos medios, poder compartir el evangelio de la paz y el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Sabe, estamos viviendo en la recta final, en los últimos tiempos. Estamos viviendo, como dice la Escritura, en los tiempos de la labor de parto, es decir, que está a punto de venir un advenimiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios habla y dice que nosotros tenemos que estar preparados, que tenemos que ser prudentes y que tenemos que estar listos para poder ser arrebatados con poder. La palabra de Dios dice que no es necesario que sepamos el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo, pero que tenemos que vivir como hijos de luz, no despreocupados. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis antes de comenzar la enseñanza de este día. Nosotros tenemos que prepararnos y tener una visión a largo plazo, porque no sabemos el día que el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. Entonces necesitamos hacer planes de aquí a 10, 15, 20 años, pero vivir como si la venida de Cristo fuera hoy mismo. Así es que yo le invito a que usted siga preparándose, a que usted siga siendo prudente, a que usted no sea insensato. La palabra de Dios habla en el libro de Mateo capítulo 25 que había 10 vírgenes, que había 5 prudentes y 5 insensatas. Y la palabra insensato quiere decir que están fuera de los sentidos. Así como tenemos sentidos naturales como el olfato, la vista, el tacto, etc., también hay sentidos espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, los dones de Dios que ha repartido en nuestra vida. Y la palabra insensatos en el sentido espiritual quiere decir eso, que estamos fuera de los dones espirituales, es decir, que no tenemos una conciencia de lo que estamos viviendo. Así es que prepárese, viva piadosamente, viva correctamente, acérquese a escucharle la palabra de Dios, pero no solamente ser oidores, sino que ser hacedores de esa palabra, porque cuando usted es hacedor de la palabra, usted va a encontrar paz, revelación y sobre todo salvación para su alma. Dios le bendiga. Vamos a comenzar este nuevo tema y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, hoy estoy delante de tu presencia, mi Dios. Te pido que venga revelación sobre cada hijo tuyo, que venga la luz de la esperanza, Señor, y que nos saquen, Padre, a una nueva verdad, Señor, a esa verdad que nos hace libre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, después de este pequeño mensaje, de esta breve introducción, quiero entrar en materia de lleno a este tema. El tema de hoy se llama Principios de Reino para Prosperar. Y nosotros tenemos que descubrir lo que es un principio primeramente. Debemos de saber cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y quiero centrar esta enseñanza en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice lo siguiente: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, en este versículo específicamente estamos viendo que el deseo de Dios para sus hijos es que seamos prosperados. Ahora, la palabra prosperidad abarca mucho más que solamente el ser bendecidos financieramente. Habla acerca de la salud, habla acerca del alma. Y cuando nosotros tenemos salud emocional, cuando tenemos salud mental, cuando experimentamos esa paz, dice la palabra de Dios que automáticamente todas las cosas van a ser añadidas a nuestra vida, hablando acerca del ámbito material. Es decir, que nosotros tenemos que vivir en un ambiente o en una atmósfera de prosperidad integral. Es decir, todas las cosas que necesitamos deben ser suplidas. Y dice la palabra de Dios que no solamente suplidas, sino que mucho más abundantemente de lo que creemos y de lo que imaginamos. Así es Dios. Y ese es el deseo de nuestro Señor para la vida de cada uno de sus hijos. El problema es que la religión nos ha querido enseñar que entre más pobre, entre más humilde, hablando acerca de pobreza financiera, más cerca de Dios. Pero la verdad que esta es una corriente que fue una mezcla, que es la cultura del ascetismo, que dice que la gente no debe de progresar, que la gente debe de ser pobre para poder ser espiritual. Pero esto es un engaño.
El deseo de Dios es que usted y yo experimentemos la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y lo que Dios desea es que usted viva bien, que usted experimente paz y que usted tenga una vida abundante. Así es que necesitamos nosotros entender que ese es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es un principio de reino? Un principio de reino es el entendimiento divino que nos lleva a tomar decisiones correctas. Es decir, que cuando nosotros descubrimos un principio del reino de Dios como el que ahora estamos viendo, que el deseo de Dios es vernos prosperar, y para prosperar necesitamos establecernos y conocer los principios. Es decir, que cuando nosotros conocemos cuáles son los principios del reino de Dios para progresar y para prosperar, entonces nosotros vamos a tomar decisiones correctas, y esas decisiones nos van a llevar a ese progreso, a ese éxito, a ese desarrollo y a ese crecimiento espiritual, material y emocional. Así es que prepárese mucho, porque a continuación vamos a dar 5 principios para prosperar en el reino de Dios. Bueno, a continuación vamos a ver estos 5 principios que nos van a llevar para tener éxito en la vida. ¿Ok? Vamos a ver principios de reino que producen prosperidad. Número 1, el primer principio de reino es dar con gozo. Y ese es un principio muy importante, que no debemos de dar por necesidad, ni debemos de dar quejándonos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, y nos enseña que debemos de dar cada uno como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que Dios desea que todos demos con gozo. El primer principio para prosperar es el dar. En la vida hay 2 tipos de personas: los que dan y los que reciben. Los que reciben siempre están a expensas de los que dan, y por eso están limitados. Pero los que dan son aquel tipo de personas que no les sobra, pero se están esforzando y creen en este principio del dar, porque dice la palabra de Dios que Dios da semilla al que siembra. Es decir, que cada vez que usted siembra, que cada vez que usted da, que cada vez que usted pone una semilla en una tierra, está esperando que esa semilla le dé fruto. No solamente que le dé fruto, sino que le va a dar más semillas para que usted siga sembrando. Entonces necesitamos entender este concepto bien claro. Dice, no deis con tristeza ni por necesidad. Es decir, que no des de mala gana, no des porque es una carga, no lo veas como una obligación. Tienes que aprender a ser generoso, porque dice la palabra de Dios que el alma generosa será prosperada. Ahora, la mayoría de nosotros respondemos siempre a las necesidades. Cuando nosotros vemos a una persona que está enferma, a una persona que está en necesidad, a una persona que se le murió algún familiar, por ejemplo, ¿ok? Siempre vamos y le damos a esa persona porque está en necesidad. ¿Por qué? Porque nuestra misericordia y nuestra compasión es movida. Y entonces nosotros vamos y damos a esa persona porque está en necesidad. Pero dice la palabra de Dios que no demos solamente por necesidad. Es decir, que no solamente tenemos que darle al necesitado, sino que nosotros tenemos que poner una semilla. Y aquí es donde nosotros separamos. Porque dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros como hijo de Dios es tierra deseable, es buena tierra. Es decir, que cuando usted le da, le siembra a un hijo de Dios, a una persona que está progresando, a una persona que está creciendo, a una persona que está produciendo, y usted pone una semilla ahí, entonces usted se asocia con esa visión y usted es llevado a un nivel mayor. Esto nos ha estado ocurriendo cuando nosotros comenzamos a dar a personas que están trascendiendo, a personas que están teniendo éxito. Cuando nosotros los aprendemos a honrar debidamente, automáticamente nos asociamos con esa visión de reino y nos asociamos con ese progreso. Así es que usted no solamente dé cuando ve a una persona en necesidad, aprenda a ser generoso, aprenda a sembrar con sabiduría a la persona que está haciendo algo. Así es que
Este es el primer principio. Fíjese, dar debe ser un evento especial, lleno de gozo y de gratitud, con el cual nosotros también honramos a Dios a través de nuestras ofrendas y a través de nuestros diezmos, ¿ok? De acuerdo a la provisión que hemos recibido. Es decir, no vamos a dar algo que no tenemos, vamos a dar algo que ha sido producido y por el cual nosotros hemos alcanzado esa bendición. Todo lo que le demos a Dios y a cualquier persona, ya sea por necesidad o ya sea por honra, tenemos que darlo con una actitud de agradecimiento. Fíjese, hay una frase que me gustó mucho, que leí, que me causó un gran impacto y dice: toda la gente sabe dar gracias, toda la gente sabe decir gracias, pero no toda la gente se muestra agradecida. Es decir, que hay una diferencia muy grande entre ser agradecido y simplemente dar las gracias. No se puede honrar a lo que no se ama y con lo cual no se está agradecido. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar por gratitud también. Cuando nosotros entendemos este principio del reino, del dar con gozo, por amor y por gratitud, entonces automáticamente vamos a alinearnos a la justicia de Dios y las bendiciones de Dios van a comenzar a caer sobre nosotros. Así es que ese es el primer principio. El principio número 2 es: Dios debe ser nuestra prioridad. Fíjese que lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, Dios debe ser nuestra prioridad en todo. Dios debe estar en primer lugar, y en todo lo que hagamos a diario, nosotros debemos de ponerlo en ese lugar prominente. Debemos dedicarle las primeras horas de nuestra vida en adoración, en alabanza, y cuando demos nosotros nuestras ofrendas y nuestros diezmos, debemos de dedicarlas primeramente al Señor. Quiero leer lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y versículo 16, y esto nos enseña que cuando nosotros recibimos de la mano de Dios, lo primero que debemos de separar es la honra a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, que cuando nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Dios, automáticamente el resto va a ser bendecido. Entonces usted debe entender que es mejor caminar con la bendición de Dios que con lo natural, porque cuando caminamos con la bendición de Dios, eso que queda en nuestra mano, eso que queda en nuestro bolsillo, tiene el potencial de crecer. ¿Por qué? Porque estamos alineándonos a un principio del reino de Dios, y un principio es una ley espiritual que abarca a todas las personas, lo creamos o no lo creamos. Fíjese, no necesita usted conocer la ley de la gravedad ni creer en la ley de la gravedad para usted caerse. Aunque usted no crea en la ley de la gravedad, por cuanto usted se aviente del segundo piso, usted va a llegar al suelo. ¿Por qué? Porque es una ley que aplica para toda la gente. Bueno, un principio del reino de Dios es igual a esa ley. Crea usted o no crea, usted va a caer en ese principio. Estamos entonces, cuando usted le da el primer lugar a Dios y cuando usted honra a Dios con su primera parte, con su primera cosa, con su primer tiempo, entonces usted se está alineando y la bendición de Dios lo va a alcanzar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, debemos dedicarle a Dios todo lo primero. Cuando le damos a Dios, antes de pagar otras cuentas, le estamos demostrando que para nosotros es el primer lugar. Así es que este es un principio que cada uno de nosotros como creyentes y como gente de fe debemos de comenzar a practicar. Así es que no se pierda. Practique estos principios y va a ver cómo la bendición de Dios lo alcanza, y no solamente usted, sino que va a alcanzar a sus generaciones. El pacto de Jehová se va a hacer eterno y va a ser perpetuo. Así es que
siga estos consejos, siga estos principios para que usted pueda progresar. El principio número 3 es algo fundamental para poder ser prosperados. Cuando nosotros entendemos nuestra posición y entendemos esta verdad y lo seguimos al pie de la letra, entonces nosotros seguramente hemos alcanzado un grado de madurez, y todas las bendiciones de Dios vienen en virtud de la madurez. Es decir, que mientras más maduremos nosotros espiritualmente, se nos va delegando más influencia, más autoridad y más dominio. Es decir, que el gobierno de Dios se establece en nuestra vida y nosotros podemos tener más alcance. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 8, y nos dice que nosotros somos mayordomos de Dios. ¿Por qué? Porque de Jehová es el oro y la plata. Es decir, que todo le pertenece a Dios. Todo cuanto nosotros podemos producir viene de la mano de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14. Dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, que cada cosa que usted recibe procede de la mano de Dios. Las fuerzas que usted tiene para trabajar, la capacidad intelectual que usted tiene para emprender, todo proviene de Dios. La procedencia es Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos damos cuenta que tenemos una posición de siempre estar recibiendo de Dios. Nada de lo que poseemos nosotros podemos decirle: esto es mío y nosotros te estamos dando, sino que nosotros solamente retribuimos. Nosotros solamente regresamos un poco de lo mucho que Dios nos da. Así es que cuando nosotros entendemos este principio y nos posicionamos en el lugar adecuado, nosotros vamos a dar con agradecimiento, vamos a dar con gozo. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado un grado de madurez. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas las bendiciones que se desprenden, cuando nosotros tomamos ese lugar de ser protegidos, de ser proveídos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a estar seguros de que Dios nos va a dar, nos va a garantizar ideas creativas, nos va a garantizar conexiones divinas. ¿Para qué? Para progresar y para que nuestras deudas sean pagadas. Así es que no se preocupe, no deje que el estrés, no deje que la ansiedad por causa de los problemas o de los eventos financieros que usted está teniendo le roben la paz, sino que comience usted a poner esa semilla. Me decía una persona: oiga, pero si yo no tengo suficiente para dar. Le dije: bueno, si lo que tiene en su mano no es su cosecha, no es suficiente, entonces conviértalo en su semilla. Quizás va a ser difícil la primera vez. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene. Pero una vez que esa semilla comience a florecer, comience a crecer y comience a dar frutos y le dé más semillas, usted va a entender que entre más da, entre más siembra, usted más va a cosechar. Esta es una ley del reino de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así es que yo le estoy dando estos principios porque mi deseo es que usted progrese. Mi deseo es que usted tenga éxito, y el deseo de Dios y el corazón de Dios también es que usted sea bendecido y que usted sea abundante. Dios le va a dar cuando usted le dé la honra, cuando usted aprenda a darle ese lugar correspondiente. Esté seguro de que Dios le va a dar mucho más abundantemente. El principio número 4 es un principio también de gran impacto y de gran revelación para nuestras vidas. Y es que muchas de las personas, y muchas veces se nos ha enseñado que tenemos que vivir esperando que Cristo venga, pero la segunda venida de Cristo no va a ser una escapatoria. Y muchas personas están viviendo, como dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice que están viviendo despreocupados, dice que están embriagándose y están durmiendo, ¿ok? Es decir, que están siendo insensatos. Dice la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo vendrá como un ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. Y dice que será como los días de Noé, que estarán comiendo y estarán bebiendo, ¿ok? Entonces están fuera
de la realidad de Dios, fuera de la verdad de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el principio número 4 que dice que la prosperidad tiene propósito, nosotros vamos a ser diligentes, nosotros vamos a estar trabajando, nosotros vamos a estar todo el tiempo buscando un progreso, buscando un crecimiento, buscando un desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos lo que a continuación vamos a aprender, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que usted progrese? Entonces usted va a decir, va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su enfoque y usted va a comenzar a establecer, número 1, su pacto en la tierra. Es decir, que su prosperidad, su progreso establece el pacto de Dios en la tierra. Déjenme leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 6. Dice: pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de él también tenemos un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Es decir, que cuando nosotros entendemos que la prosperidad de usted, que el progreso de usted es para preservar un pacto que Dios hizo a través de Jesucristo y en el cual nos ha dado mejores promesas, nosotros vamos a luchar y vamos a esforzarnos por seguir trabajando. Dice la palabra de Dios que no seamos como los hijos que están en oscuridad, los que están durmiendo. Dice, porque la noche se hizo para dormir, pero nosotros tenemos que estar velando, tenemos que ser diligentes y tenemos que estar todo el tiempo en progreso. Por eso le dije en el principio, le dije, haga planes para 15 años, para 20 años, para 30 años, porque no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero viva cada día como si Cristo le fuera a pedir cuentas el día de hoy. Así es que cuando nosotros tenemos esa mentalidad y comenzamos a conectarnos con ese propósito del pacto eterno, entonces nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. Déjenme leerle el versículo 10 de Hebreos capítulo 8. Dice: por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro, les prometo y hago este pacto que así será. Es decir, nuestra prosperidad es el testimonio vivo de nuestro pacto con Dios en acción. Ahora, número 2, la prosperidad de nosotros tiene que ver para patrocinar los proyectos del reino de Dios. Fíjese muy bien, Dios prospera económicamente a sus hijos para que nosotros apoyemos, proveamos y demos fondos para los proyectos y la obra de las misiones para el reino de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios capítulo 16 versículos 5 y 6. Y este versículo, este pasaje de la Escritura habla acerca de los planes del apóstol Pablo, porque le digo que cuando nosotros prosperamos con el propósito de que proveamos y que demos para los proyectos del reino de Dios y para la expansión del mismo. Fíjese lo que dice la Escritura: después de pasar por la región de Macedonia, iré a Corinto. Tal vez entonces me quede con ustedes algún tiempo, posiblemente todo el invierno. Así podrán ayudarme a pagar mi próximo viaje. Fíjese que la iglesia estaba acostumbrada a patrocinar, a proveer para los viajes del apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos, porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que Dios no necesita nada, Dios no necesita nuestro dinero. No, Dios no necesita su dinero, pero es su dinero. Cuando usted da generosamente, cuando usted provee para las misiones, provee para que el evangelio siga fluyendo, para que el evangelio siga recorriendo. Así es que cuando nosotros comenzamos a ver que ese es un propósito de que usted sea prosperado, de que usted progrese, entonces usted va a dar con generosidad y va a dar con alegría y va a dejar de dar por necesidad. Es decir, que usted se va a asociar a un ministerio el cual esté llevando y difundiendo el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Ahora, número 3, es necesario que nosotros seamos prosperados y que nosotros progresemos para proveer para las necesidades de la iglesia.
fíjese, vamos a ver algo muy importante. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 34 y 35, dice lo siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hemos visto que la iglesia del primer siglo era una iglesia generosa, que también le ayudaba a los necesitados. Es decir, que había una unidad del espíritu y todos compartían. Qué bueno por las personas que están tomando acciones y están llevando alimentos en este tiempo a los más necesitados, porque es lo que la palabra de Dios dice y es un principio para prosperar. Pero hemos entendido que tenemos que darle a los necesitados, pero que también tenemos que dar para proveer para el reino de Dios, para que sea anunciado, para que sea extendido, para que tenga influencia. ¿Ok? Fíjese muy bien, somos prosperados para ayudar a la iglesia a ganar almas para Cristo. Cuando usted da generosamente para ayudar a los necesitados, usted está mostrando el amor y está mostrando su fe a través de las buenas acciones, a través de las obras. Pero dice la palabra de Dios, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, que nosotros tenemos que entender que nuestra prosperidad, número uno, es para que el pacto de Dios sea revelado. Número dos, para patrocinar los proyectos del reino de Dios. Y número tres, para proveer a los necesitados. ¿Ok? Entonces este es el principio número 4. La prosperidad tiene un propósito. El principio número 5 para prosperar del reino de Dios dice lo siguiente: cambiar la mentalidad de pobreza por una mentalidad de prosperidad. La pobreza es una mentalidad. Yo platicaba con algunas personas, le decía, no se resuelve la necesidad o la carencia de un necesitado dándole dinero. ¿Por qué? Porque la pobreza es mental, es cultural y es espiritual. Es decir, que nosotros a través de la enseñanza es como nosotros podemos ayudar a una persona a salir de ese hoyo en el cual se ha estado metiendo por mucho tiempo. Fíjese muy bien, la iglesia tradicional enseña que entre más pobre, más santo. Y nosotros veíamos en alguna de las lecciones que le di anteriormente, decíamos que cuando la iglesia primitiva comenzó a extenderse, se encontró con un grupo sectario, ¿ok? Y ellos comenzaron a mezclar las enseñanzas de ellos con la iglesia fiel, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los apóstoles. Y entonces se introdujeron herejías como el celibato y como el ascetismo. Y el ascetismo tiene que ver con esto, con despojarnos de todos los bienes materiales para considerarnos aptos para el reino de Dios. Pero déjeme decirle que esto es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Porque Jesucristo, cuando habla con los discípulos, les dice, esta vida y en la venidera ustedes recibirán 100 veces más. Porque Jesucristo estaba consciente que ellos habían dejado casa, herencia, padre, hermanos y todo lo material por seguirlo a Él. Ahora, no estaba diciendo que ellos se habían despojado y habían sucumbido ante la pobreza, sino que ellos le habían dado el primer lugar, el lugar de preeminencia al reino de Dios, y tenían lo demás como poca estima, pero Jesucristo siempre les proveyó. La palabra de Dios enseña que cuando Jesucristo alimentó a aquellos 5,000 hombres, aquellas 5,000 familias, dice la palabra de Dios que sobraron 12 cestas, 12 canastas. Y dice que se las repartieron entre ellos. Es decir, que Jesucristo siempre les enseñó a proveer para su casa y para sus familias. Entonces es necesario entender y salir de esta mentalidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Entonces la pobreza, fíjese bien esto, la pobreza
es un espíritu que oprime y esclaviza a la persona que quiere vivir en una baja condición, a una persona que ha entrado en una autoconmiseración y que ha estado en un nivel o en un estado de confort. Ay, pero pastor, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué cree usted que una persona que está en necesidad quiere vivir así? Bueno, déjeme decirle que aunque un sillón esté feo y los resortes se le salgan, nosotros vamos a encontrar de alguna forma la manera de acomodarnos para poder sentarnos y estar allí por mucho tiempo, ¿ok? Quiere decir esto que la pobreza es una condición mental, es una cultura. Nos enseñamos a vivir así. ¿Por qué? Porque viene esa esclavitud de no tener. ¿Para qué? Para que la gente se haga responsable por nosotros y nos dé todo el tiempo. Es decir, que aprendemos y nos conformamos a ser dependientes de la persona que sí produce. Entonces, por eso le estoy diciendo que nosotros tenemos que salir de esa mentalidad el día de hoy a través de esta enseñanza y creer que Dios es nuestro Padre y que Él desea prosperarnos y llevarnos a un progreso continuo y constante. ¿Para qué? Para poder tener ese propósito, para poder cumplir con los propósitos del principio número 4. Muchas personas me dicen, entonces ser pobre es pecado. Y yo les digo, no, ser pobre no es pecado. La pobreza es una maldición y es una condición espiritual en la cual la persona se acostumbra a vivir. Muchas personas, y esto quiero recalcarlo, la pobreza no solamente es la falta de dinero. La pobreza tiene que ver también con la falta de valores. La pobreza tiene que ver con la tacañería. La pobreza tiene que ver con eventos que le ocurren en su vida diaria, desastres financieros, deudas constantes, accidentes continuos, en los cuales cuando usted quiere progresar, quiere guardar algo, quiere almacenar algo, quiere tener esos ahorros, de pronto le pasa algo y todo lo que juntó, dice la palabra de Dios, en un soplo se disipa. ¿Por qué? Porque hay una maldición operando en su vida. Por eso necesitamos entender de dónde proviene la pobreza. La pobreza no proviene de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ayudar a las personas que están abajo de nosotros a progresar. De eso se trata. Por eso dice la palabra de Dios, porque no habla de comunismo, no habla de un socialismo. La palabra de Dios no habla de que la gente se despojaba de sus bienes para todos ser iguales, no, sino que se despojaba de sus bienes. ¿Para qué? Para ayudar al que estaba necesitado a progresar, a ir adelante, a ir a otro nivel. Así es que nosotros tenemos que comenzar a hacer lo pertinente con nuestro progreso, con nuestra prosperidad. Termino con esto y esta es la conclusión. Tenemos que aprender a dar fielmente y con gozo. Tenemos que aprender a dar recurrentemente. Es decir, que nosotros tenemos que domiciliar ese pago, es decir, que automáticamente nosotros tenemos que responder inmediatamente dándole el primer lugar a Dios antes de hacer cualquier otra cosa, es decir, un cargo recurrente. Cuando nosotros practicamos de esta manera el dar, entonces vamos a experimentar la prosperidad, dando un salto de fe y estableciendo un estilo de vida de dar con gozo y con alegría. Cuando nosotros demos ese paso de arriesgue, demos ese paso de fe, demos ese brinco al mundo espiritual y nos conectemos, nuestra economía se conecte con la del cielo, Dios va a comenzar a darnos mucho más abundantemente de lo que creemos y de lo que imaginamos. Dios desea bendecirnos y desea prosperarnos en abundancia. Pero la obediencia, escuche bien esto, la obediencia y la honra son requeridas para recibir la llenura de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que no espere más el día de hoy, póngase a cuentas con Dios. Y si usted ha fallado en ser mayordomo, en ser un buen administrador de las riquezas
de todo lo que recibe en su mano, usted hoy puede alinearse, y quiero invitarlo a esta oración. Padre celestial, el día de hoy me pongo a cuentas con ti. Reconozco, Señor, que me he alejado de tus preceptos, que he violado estos principios. Quizás, Señor, he experimentado bendición, Padre, pero hoy he entendido que tú quieres que yo sea más bendecido, que sea más empoderado, porque necesito alcanzar a toda una generación. Necesito hoy ser un patrocinador de tus proyectos, ser un edificador de tu reino, Señor, a través de mis finanzas, de mi economía. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero hacer un pacto contigo, Señor, porque yo sé que tú vas a comenzar, Padre, a pelear por mis necesidades, que tú vas a comenzar a velar por mis intereses, Señor, cuando yo decida pelear por tu causa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy lo bendigo y desato bendición sobrenatural sobre su familia, sobre su vida, sobre su hogar. En el nombre de Cristo Jesús, reciba un saludo de gracia y paz en el Espíritu.